También otras contradicciones que podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento es que Dios se arrepiente, por ejemplo, ¿no? Podemos leer además que Dios se arrepiente de lo que hace, como por ejemplo cuando dice que se arrepintió de haber formado al hombre. Esto pasa en la época de Noé, en el libro de Génesis. ¿No es Dios perfecto? ¿Comete errores o cree que los comete entonces? Eh, ¿No está escrito también que Él sabe el principio, el fin desde el principio? Aquí hay otra gran contradicción, ¿no? Si Él es Dios y conoce todas las cosas, sabe el propósito de todo, ¿cómo es que se puede arrepentir de algo? ¿No? ¿Cómo es que puede decir, ups, me arrepentí como si fuera un hombre, como si fuera cualquiera de nosotros, que vamos probando a ver si las cosas salen bien o no? Él conoce el fin desde el principio, lo dice en muchas escrituras, ¿no? Entonces, ahí podemos ver otra contradicción también, que muchas personas lo tratan de justificar y lo explican a su manera y tratan de hacer ver como que esto está bien, como que hay que aceptarlo e incluso hablan de que realmente Dios se arrepintió una vez de haber creado al hombre o a la humanidad, ¿no? Cuando desconocemos entonces de que Dios es un Dios amoroso, esto nos priva de conocer esto, de que Dios está seguro con su creación y que más allá de su creación somos sus hijos espirituales y que nunca se hubiera arrepentido de habernos formado. Eso es importantísimo saber. No podemos pasar por alto eso y decir, ah, Dios una vez se arrepintió de habernos hecho, por eso mandó el diluvio. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿No será que en ese entonces fue Noé quien se arrepintió? Porque Noé era un hombre, de que Dios, como pensando, oh, ¿para qué Dios creó al hombre entonces, no? Porque Dios no se puede arrepentir, Dios nos ama y sabe lo que hace, y está seguro de todo esto, ¿no? Eh, Después también podemos observar que otras contradicciones y demás han acontecido por causa de que muchas manos, digamos, no autorizadas se han metido en lo que es la Biblia y la han manipulado, modificado a su antojo y conveniencia. Podemos ver en el libro de Segundo Reyes, por ejemplo, cómo hubo muchos reyes israelitas que con tal de quedar bien con los extranjeros, con los pueblos que estaban cerca, para facilitar el comercio, qué sé yo, y la interacción entre ambos pueblos y los demás pueblos también, eran capaces de manipular las escrituras y cambiar muchas cosas importantes de la misma para que el pueblo no se diera cuenta y aceptar, por ejemplo, otras deidades, otras costumbres. Por ejemplo, Acaz es capaz de destruir el templo, literalmente lo destruye el mar de vidrio, hace cambios en las ordenanzas del templo, eh, y el pueblo acepta esto en la ignorancia, obviamente, porque viene del rey y de sus sacerdotes, entonces pensaban que estaba todo bien. Para ellos era la palabra de Dios completa, ¿no? Como pasa muchas veces hoy en día, que más allá de los errores que puede tener el canon bíblico, aceptamos tal cual y como está y no aceptamos más revelación, ¿no? Posteriormente, en la época de Josías, hubo una especie de restauración también, cuando se encontró el libro de la ley, que estaba perdido, estaba en el templo. Cuando comenzó Josías la reconstrucción del templo, encontraron ese registro que hablaba sobre la ley y sobre muchas cosas que Dios había enseñado a Moisés. Entonces podemos ver ahí que no estaba completo tampoco lo que es el Antiguo Testamento o la Torá para los israelitas en esa época, y ellos pensaban que estaba completa. Imagino yo que muchas veces habrán pensado, ¿a qué viene Josías ahora con estas nuevas revelaciones y ya tenemos todo completo? ¿No? No estaba bien especificado eso, pero imagino que fue un problema que el pueblo se deba de haber enfrentado, ¿no? Sí, ahí me resulta muy interesante la historia de Josías, ¿no? Porque ellos tenían una tradición, tenían una cultura, tenían una forma de adoración que creían que era correcta, pero cuando descubren el texto original de la ley, se arrepienten porque se dan cuenta de que se habían desviado muchísimo. Entonces, me admira la humildad que tuvieron para reconocer que se estaban equivocando. Le dijeron, no, no, nos aferramos a nuestra tradición, nos aferramos a lo que ya conocemos y no vamos a aceptar nada que se encuentre. No, ellos lo aceptaron. Afortunadamente tuvieron una prueba tangible, que era un manuscrito original, ¿no? Y aceptaron, y eso fue algo bueno. Pero fueron también muy valientes en aceptarlo. Y eso es algo que hoy en día, por desgracia, la cristiandad se aferra a muchas tradiciones y niega las cosas reales que podemos ver y que creo que estás tú explicando y que luego terminaré yo de explicar. Exactamente, Santiago. Es admirable también la humildad que ellos tuvieron, como vos decís,
aceptar eso, porque ellos podían haber dicho, como muchos cristianos dicen hoy en día, no necesitamos más revelación de lo que está en Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? No necesitamos más Biblia, la Biblia ya se cerró, ya está. Ellos podían haber dicho eso en su época, podían haber dicho, pero ¿qué venís ahora, Josías, con estas nuevas cosas? Y esto no estaba antes. Te lo inventaste, lo sacaste, lo copiaste. Exactamente, pueden haber dicho, lo inventaste vos me estás mostrando los manuscritos, pero ¿cómo sabemos que no son falsos, por ejemplo, no? Vos y yo sabemos que pasamos muchas de estas cosas hoy en día con el libro de Mormón, por ejemplo, ¿no? Cuando las personas niegan el libro de Mormón porque dicen que es un invento, una copia. En la época de Josías pasó una restauración similar, porque el libro de Mormón fue encontrado, fue traducido, y es lo que tenemos para apoyarla a la Biblia, no negarla, sino apoyarla y poder entender mejor cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero exactamente, imagino yo que las personas, muchos le habrán costado y muchos habrán sido muy humildes para aceptarlo, ¿no? Entonces fue una especie de restauración, fue una restauración que tuvo que haber del Evangelio en esa época también. Después en el libro de Esdras 9 los judíos se casan, se juntan, tienen mucho vínculo con los cananeos también, que los cananeos tenían era otra cultura diferente, con sus deidades, con sus sacrificios, y los judíos aceptan estas tradiciones a su vida, y obviamente que el canon bíblico también, lo que era la Torá, sufre sus consecuencias también, ¿no? Porque los escribas comienzan a adaptar cosas que no tenían que estar ahí, y muchas otras cosas más que el pueblo comienza a aceptar como normal y comienzan a vivirlo de esa manera, ¿no? Dejando de lado las enseñanzas simples y preciosas del Evangelio de Cristo, que ya no estaban bien claras, y que cuando se comienzan a juntar con pueblos que piensan diferente y que tienen otras deidades, se hace más difícil de aceptar y de creer, ¿no? Bueno, después también de todo esto, recordemos cuando Nabucodonosor conquista Israel y los judíos son llevados cautivos a Babilonia en la época de Nefi,